Gracias. Sí. Yo lo subí a YouTube, de la otra clase que ustedes me pidieron. Así que Sí. creo que les mandé el link. Así que cualquier cosa si no me avisan, pero no hay problema. Bueno, estábamos entonces, habíamos visto los inicios de la teoría de Piaget, cómo Piaget, a partir desde la biología, ¿no es cierto?, empieza a establecer esta teoría, que, a ver, es una teoría, digamos, que es básica y que es fundacional para lo que es la psicopedagogía, ¿sí? Es decir, si, y de repente la teoría de Piaget no hubiera surgido, quizás hoy la mirada, digamos, del problema de aprendizaje sería como cuando hablamos en las primeras clases, ¿no? Esto de que de repente se quedaría solamente en una mirada, digamos, netamente médica o en una mirada netamente pedagógica, cuando en realidad es Piaget en su momento, digamos, como que fue revolucionario, ¿sí? En el sentido de que estableció las bases, ¿no?, de lo que es la psicopedagogía, y a la vez también estableció un modo de trabajar y un modo de ver el problema de aprendizaje desde otro lugar, ¿sí? Habíamos visto, bueno, todas estas cuestiones que surgen en los primeros años de vida, el tema de cómo se construye el conocimiento, cómo el conocimiento va evolucionando en el sujeto, esto del constructivismo, o el, digamos, el establecimiento del conocimiento en base a una estructura sobre la otra, y utilizando estos mecanismos que habíamos hablado de asimilación y acomodación, ¿sí? Que son, digamos, los mecanismos que integran lo que llamamos la adaptación. Y que les decía, son el punto de partida de, digamos, nuestra tarea psicopedagógica. No por nada, o sea, el día del psicopedagogo es el día de la muerte de Piaget, ¿sí? O sea, digamos, como para entender, digo esto como dato anecdótico, en el sentido de entender la trascendencia, ¿no es cierto?, que tuvo la obra de Piaget en el tiempo, ¿sí? El tema es que, bueno, Piaget también a veces fue mal interpretado, y sobre todo la dificultad con Piaget fue a la hora de, digamos, establecer metodologías de enseñanza. Muchas veces fue como mal interpretado en el sentido de que, por ejemplo, había docentes que el constructivismo lo entendían como que el chico aprendía por sí solo, sin ningún tipo de guía. Y en realidad, había docentes, ¿no?, que decían, yo no corrijo la falta de ortografía porque lo dejo construir el conocimiento. No, a ver, el docente o la figura del docente tiene que estar presente, es el que justamente es el que me va a servir de referencia en una situación de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si yo no sé en qué me equivoqué, ¿no es cierto?, ¿cómo puedo avanzar en el conocimiento si yo no conozco el error? Esa es la gran propuesta de Piaget, es decir, una vez leí un artículo, era el rol constructivo del error, ¿no? Y es esto, o sea, el error, digamos, que sirve, ¿para qué? Para construir un nuevo conocimiento. Obviamente que, a ver, uno tiene que saber capitalizar ese error, ¿no? Cuando uno se equivoca, que está haciendo algo, decís, bueno, a ver, ¿en qué me equivoqué? Vamos a revisar, vamos a rever. Ahí está la acción del sujeto, ¿sí? Ah, no, bueno, está bien, tuve un error, no importa, ya lo voy a superar. No, también, el trabajo del sujeto es revisar, a ver, ¿cuál fue su error?
cuál fue o qué detalle es el que hizo mal. ¿Para qué? Para que el conocimiento, ¿sí?, pueda surgir y pueda construirse de una manera satisfactoria. Y más que nada, por eso es importante la figura del docente como guía o como referencia. ¿Sí? Yo creo que, bueno, las circunstancias actuales que estamos viviendo, yo creo que me dan la razón un poco en esto, ¿no? En el sentido de cómo el chico siente esa ausencia, ¿no? Siente esa guía, ¿no? Siente eso de que, a ver, no está la maestra para poder preguntarle, ¿cómo hago para contactarme? Tengo una duda, estoy esperando una devolución, ¿sí? Y ahí está el tema también con la devolución. Cuando hablamos de devolución, a veces también es entendida por el docente en forma equívoca, en el sentido de que la devolución tiene que ser la marcación clara o la indicación clara de qué fue en qué se equivocó. No poner mal o bien solamente. ¿Sí? Ahí está un poquito la clave. Pues si yo te digo, esto está mal, bueno, pero decime qué está mal. ¿Sí? Es decir, es más fácil poner bien o mal, listo, terminé el trámite y ahí quedó. Cuando en realidad la idea es decir, bueno, mirá, te equivocaste porque tal operación, manejaste mal el número, porque tal palabra, no sé, no es sujeto, ¿sí? Es decir, con que orientar al sujeto, es decir, tirarle la punta al sujeto, ¿para qué? Para que el sujeto encuentre el camino por sí solo, no tirarle, digamos, la respuesta servida también, ¿sí? Ahí tampoco hay aprendizaje, ahí está el tema, o sea, uno se lo fija porque, mirá, me equivoqué en esto, o resultó que el tema venía por este lado, o tenía que haber tomado tal concepto, o tendría que haber... Entonces, ahí está la figura del docente como indicador, como medio y como referente, ¿sí?, del sujeto. Digo docente como también puede ser adulto, ¿eh? A ver, o la persona, digamos, que esté con el sujeto, es decir, a mí como papá también me toca hacer los deberes con mi hija y tengo que de repente, eh, más de una vez, revisar con ella, ver en qué nos equivocamos, qué está mal, hasta que encontramos, ¿sí? Poder Claro, una ayudarla a cosa es razonar. ayudarla y otra cosa es facilitarle Exactamente. el Eso es lo que yo problema. hablaba, cuando yo hablaba, ¿se acuerdan la clase pasada del desequilibrio óptimo? Bueno, a De esto me ayudarla a refiero. buscar el equilibrio. Yo te tiro una punta para ayudarte, pero, a ver, hacer el laburo de buscarlo. Claro. ¿Se entiende? Perdón, a mí me sale el docente adentro y ese trabajo es constante en el aula. O sea, es Claro. marcarle la punta, marcarle el lugar a donde vos tenés que ir, el fijarte, el volver a hacerlo, y hay veces por eso tenemos Sí, abarrotado el sí, escritorio de 5 o 6 alumnos para claro. poder lograr eso, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Sí, a ver, no, a ver, no estoy diciendo que el docente no lo haga, ¿eh? Estoy hablando, digamos, algunos casos que se No, no, dan en general. en general, claro, no, pero sé que hay docentes que te dicen, no llego, porque también No, eso es otra realidad. Es decir, cuando tenés 35 chicos en un aula y alguno te va a quedar colgado, a ver, es inevitable, ¿sí? Por eso, bueno, la cuestión es decir, bueno, ¿cómo articulamos, ¿no?, el tema de las metodologías y de la enseñanza para poder brindar al sujeto la respuesta que el sujeto necesita o el dato? Yo digo más que respuesta, dato, ¿sí? Que el sujeto necesita como para poder decir, bueno, la cosa viene por acá, o la respuesta puede ser esta, ¿sí? O la solución a esto puede ser esto, ¿no? Eh, pero bueno, estas son algunas de las cuestiones que Piaget, digamos, planteó, ¿sí? Y que, digamos, que necesitó bastante tiempo, de repente, como para poder tener una aplicación práctica dentro de, sobre todo esto que hablaba recién
con Adriana esto de la tarea del docente, ¿no? A ver, cuando estamos en una institución educativa y hay cuestiones que es muy difícil, ¿no? Llevar a la práctica cuestiones constructivistas, porque bueno, a veces no llegamos con el tiempo, porque estamos desbordados, porque tenemos mucho para dar. O porque la misma institución tampoco a veces te deja, ¿eh? Ahí está otro tema, ¿sí? Ese es un tema más grande, que es cuando exactamente, sabemos que hay instituciones que no son contenedoras. O sea, tienen una metodología de enseñanza que el que llegó, y el que no llegó, y bueno, viejo. Se tendrá que arreglar, o tendrá que ver, o irá a una maestra particular. Es así. O sea, hay chicos que, a ver, no todas las instituciones están capacitadas para contener chicos con dificultad de aprendizaje, ¿eh? Ojo, ¿sí? Hay instituciones que a veces es preferible buscar instituciones a lo mejor de grupos más reducidos, ¿no? O de un mejor acompañamiento, porque la realidad es eso. Es decir, hay cuestiones institucionales que, bueno, que de repente no ayudan a lo que es el desarrollo de la enseñanza o establecer las mejores condiciones para la enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? O hay veces mismo vos no registraste quizás nada en el cuaderno y viene el padre y te dice, ¿y hoy qué hiciste? Y por ahí trabajaste con láminas, trabajaste en el suelo, trabajaste con material didáctico, Claro. no quedó quizás plasmado en el cuaderno, pero se trabajó un montón. No, a ver, si uno lee, bueno, yo porque conozco secundaria, pero si uno lee en secundaria, a ver, abre el libro de tema, está el tema, está la actividad, y Sí, sí, capaz que uno dejó la vida en esa hora. sí. Pero lamentablemente sí es cierto, eso no se ve. Eso es lo más complicado. Bueno, vamos a terminar entonces de ver Piaget. Habíamos empezado a hablar de los estadios, ¿no es cierto? De las etapas que se dan en el proceso de construcción del pensamiento del aprendizaje. Entonces, habíamos dicho que, digamos, de repente, estas etapas, de repente decíamos que no eran a rajatabla, más que nada habíamos hablado de la clase pasada, de que justamente todo el avance tecnológico hace que un poco como que uno se cuestione también la validez de estas etapas, pero no dejan de tener su marco de referencia, y siguen siendo el marco de referencia como para ver las conductas esperables, ¿sí? Bueno, el primer nivel, habíamos dicho, es el nivel sensomotor, que va de los 18 a los 24 meses, ¿sí? O a los 2 años, ¿no? El periodo sensomotor es un periodo que se caracteriza básicamente por un pensamiento egocentrista. Es decir, ¿por qué digo egocentrista? Porque todo pasa por la actividad propia, o lo que hace o lo que siente el sujeto. ¿Sí? En el periodo de sensomotor hay 4 cuestiones para pensar o para ver, ¿sí? Que es la cuestión, lo que tiene que ver con el tiempo, lo que tiene que ver con la causalidad, el espacio y el objeto permanente. 4 cuestiones entonces. Tiempo, causalidad, el espacio y el objeto permanente. Por ejemplo, ¿qué sucede en esta etapa? En esta etapa, por ejemplo, el objeto, con respecto al objeto permanente. El objeto permanente existe o está
si el sujeto puede ver. Si el sujeto no lo puede ver, no existe. Por ejemplo, Piaget hace una experiencia con sus hijos en donde el hijo está jugando con un patito de hule y él se lo esconde atrás, creo que de una almohada, o no me acuerdo, o de un almohadón, no me acuerdo en este momento. ¿Qué pasa? El hijo, el nene, el bebé empieza a llorar porque no lo ve. ¿Sí? Es decir, como no lo puede ver, no existe. Bueno, así es el pensamiento en esta etapa. Es decir, si yo no lo veo, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, el objeto no está. ¿Mm? Sí, el famoso acá está y lo escondes y te queda mirando como diciendo, no sé dónde está ahora. Claro, sí, sí, sí. A ver, esas cosas sí que pasan, que bueno, uno. A ver dónde lo tengo acá, ¿sí? Pero acá va más allá de que, a ver, porque el chico ahí sabe que vos lo agarraste. Entonces, la diferencia acá es que para él acá directamente desaparece, no está el objeto. ¿Sí? Eso es un poco el detalle, digamos, que Piaget plantea. ¿Sí? Ujú. Es decir, como yo no lo puedo ver, no está. ¿Sí? No hay ese objeto. Y el objeto está ahí, estará oculto con algo. ¿Sí? Estará en otro lado. Pero bueno, yo no lo veo, no está. Lo mismo el tema del tiempo, perdón, del espacio. Igual te podemos ver el tiempo, pero el tema del espacio. El espacio es el espacio donde el sujeto juega. El espacio existe, o el espacio que existe, mejor dicho, para el sujeto, es el espacio que él puede tocar o que él puede ver. Por ejemplo, el chico que está todo el día en el corralito. ¿Vieron que cuando uno lo saca llora? Sí. ¿Por qué? Porque es Claro. un espacio nuevo, justamente. Es decir, lo está sacando de su espacio propio. ¿Sí? Es decir, para él el espacio se limita a lo que tiene que ver con su acción, ¿sí? Es decir, si yo juego, si el chico juega dentro de su pieza, o en el living, o en, no sé, en la cocina, ¿sí? El espacio es ese, ¿sí? Es decir, el espacio lo va a ir agrandando a partir también de su propia acción. ¿Sí? Es decir, con el tiempo, al ir ensanchando, ¿no es cierto?, Como los ir límites. adaptándose a otro lugar, ¿Cómo? Perdón, no escuché. como ir adaptándose en otro lugar, digo, Exactamente. Es decir, el espacio o el lugar va creciendo, va ensanchando. ¿Sí? a medida que se va adaptando. Exactamente. Exactamente. Vieron que los chicos, cuando uno los lleva a un lugar nuevo, primero es como que están con miedo, Claro. ¿no? Observan el Era esto, o panorama. sea, como que caminan con miedo, ¿no? Y se agarran de nosotros, y bueno, así es esto, es decir, es ese espacio nuevo, desconocido, que el sujeto lo va experimentando y lo va incorporando. ¿Por qué? Porque todavía no lo siente, digamos, como un Suyo, espacio propio. ¿Eh? claro. Lo Carnal, mismo pasa con el tiempo. ¿Cómo? Perdón. que en maternal lo trabajamos como exploración, tanto de objetos como del espacio. Exacto, claro. Introduciéndose y abriendo el panorama. Claro, claro. Es decir, va construyendo un poco, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de Lacan? Esto de ir construyendo la El espacio imagen, ¿no? transicional. De ir construyendo el propio esquema. Bueno, tiene que ver un poco con esto, es decir, a partir de la acción como que va armando toda una estructura o todo un esquema, ¿no? Con el tiempo pasa lo mismo. El tiempo, ¿sí?, está limitado a lo que el sujeto hace o a las necesidades del sujeto.
Es decir, por ejemplo, la hora de dormir es cuando yo tengo ganas de ir a dormir, no porque sean las 10 de la noche o 3 de la mañana. ¿Sí? ¿No? Los padres primerizos que están con este pibe 3 de la mañana y no se duerme. ¿Qué hago? ¿No? Y claro, pero el pibe, a ver, no lo hace porque tiene ganas de complicar la vida, sino porque lo siente así. ¿No es cierto? Es decir, este tema de yo voy a dormir cuando sienta la necesidad de dormir. Lo mismo el tema de la comida. ¿No? Este tema de la comida, de que come cuando Cuando tiene hambre. tiene ganas o cuando tiene hambre. Y bueno, son las 2 de la mañana y quiero comer y voy a llorar. ¿No? Y ahí el padre se devela, ay, debe ser un diente, debe tener fiebre. A ver, uno no sabe por qué, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que el chico llora porque tiene hambre, ¿no? Nunca falta la abuela que dice, tiene sueño ese chico, acostalo. Y capaz que no tiene sueño, o sea, lo que quiere es otra cosa, pero bueno, es su única forma de repente, de manifestarlo. ¿Sí? Bueno, y por último el tema de la causalidad. Acá el tema de la causalidad quiere decir el tema de por qué suceden las cosas o por qué se dan las cosas. Es un pensamiento más bien mágico, que ayer lo llama mágico fenomenista. Es decir, que los objetos, o lo que sucede con los objetos, está relacionado con la propia acción del sujeto. Por ejemplo, un objeto se mueve porque yo me muevo. ¿Sí? Vieron que uno va caminando y le da parecería que el objeto como que girara, ¿no? O se moviera, y no es el objeto. No es que se mueve porque yo camino. Se mueve porque, bueno, hay otras causas físicas, pero está este pensamiento, ¿no? Que desde la concepción más o menos un poco más mágica, digamos, las cosas suceden porque por una cuestión simplemente que a mí se me ocurre actuar o interactuar, ¿sí? Por ejemplo, él cita otro caso de el chico, por ejemplo, que apaga una lámpara y la sopla y cree que se apaga. No, a ver, se apaga porque uno apaga un interruptor, ¿sí? Pero bueno, estas cuestiones, ¿no? Que estos detalles desde lo mágico, también, digamos que son parte de esta etapa. Bueno, el otro nivel, vamos al segundo nivel, que es el preoperatorio, que va desde los 2 hasta los 7 años. En esta etapa, primero, digamos que es una etapa en donde se caracteriza primero por una acomodación deformante. ¿Qué es una acomodación deformante? Es la de acomodar, ¿se acuerdan cuando vimos asimilación y acomodación? Bueno, pero ¿qué pasa? Yo lo acomodo a mis esquemas, pero ese objeto lo acomodo, digamos, de la manera que a mí me interesa, no como el objeto realmente es. ¿Sí? Por eso se le dice deformante. Esto de repente, pensar de que algo es de una determinada manera como yo lo veo que es y no como es realmente. ¿Sí? Esto, más que nada, más a los 4 más o menos, 4 años, 3, 4 años, ¿sí? Ya el pensamiento se hace distinto, se va estableciendo las primeras nociones, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los colores y las formas, ¿sí? Y sigue
con este tipo, si se llega a cortar, después retomamos. Se empiezan a establecer, les decía, estas primeras nociones, ¿sí? Y después el pensamiento se va haciendo intuitivo. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto, a partir más o menos desde los 4 o 5 años, ¿sí? El pensamiento es intuitivo, es decir, el sujeto empieza a poder vislumbrar, ¿sí?, las características propias de los objetos y el por qué las cosas suceden de una determinada manera o cómo es el objeto. Pero no llega a tener todavía una determinada noción exacta de las cualidades de los objetos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si en un primer momento yo le pongo 2 hileras de bolitas, ¿no? Yo le puedo poner 2 hileras en donde en una hay 7 bolitas y en otra hay 6 bolitas. Pero si yo las distribuyo de una manera en donde a simple vista parecieran, digamos, que La misma cantidad. que fueran del mismo largo, ¿sí? ¿Qué pasa? El sujeto va a decir que son iguales, ¿sí? Cuando en realidad no son iguales. ¿Por qué? Porque no tienen la misma cantidad de bolitas, ¿sí? Es decir, esto que no puede ver, digamos, o no puede establecer lo que llamamos la correspondencia término a término, es decir, no puede hacer una equivalencia entre los objetos por sus cualidades. En cambio, ya llegando a los 6 años más o menos, sí logra la correspondencia término a término. Es decir, por ejemplo, ven, les voy a mostrar, a ver si se puede ver. Ven, por ejemplo, este es el primer caso que yo les decía. ¿Ven que son 2 hileras que parecen, no tienen la misma cantidad de bolitas? Pero si yo le digo al chico, ¿son iguales estas 2 hileras? El chico me va a decir sí, porque miden Claro, igual. pero porque todavía no sabe contar. Exactamente, o porque todavía no puede establecer relaciones. En cambio, si yo le presento al sujeto una hilera de este estilo, ahí sí va a decir que son iguales. ¿Por qué? Porque las dos tienen la misma cantidad de bolitas. Esto de que pueda decir que las dos tienen la misma cantidad de bolitas es lo que llamamos la correspondencia término a término. Pero igualmente, a ver, el pensamiento sigue siendo intuitivo. ¿Sí? ¿Por qué sigue siendo intuitivo? Porque si yo, por ejemplo, le presento un esquema de este estilo, o le presento las bolitas de esta forma, aunque tengan la misma cantidad, el chico va a decir que no son iguales. Claro. ¿Sí? Es decir, como que todavía faltan, ¿no es cierto?, poder establecer relaciones o atributos si yo le cambio la forma. A esto se refiere, es decir, esto es el pensamiento intuitivo, esto es el pensamiento de que de repente empieza a tener una primera noción, pero termina, hay cuestiones o detalles como que terminan escapándose, en cierta forma. Bueno, después la siguiente etapa es las operaciones concretas, ¿sí? Que va desde los 7 hasta los 12 años. Bueno, en las operaciones concretas, ¿sí? A ver, el sujeto empieza
a realizar o a utilizar el manejo del número, o de los conceptos numéricos. Empieza a operar numéricamente. ¿Ven lo que yo les digo? O sea, porque ustedes me pueden decir, no, pero profe, a ver, antes de los 12 años ya empiezan a operar. Es cierto, ¿sí? Es decir, por eso digo, a ver, a ver, que no es una categoría absoluta, sino que es más bien un parámetro relativo, ¿eh? Pero bueno, un parámetro al fin, digamos que nos sirve para ordenarnos y para orientarnos de repente en qué etapa del pensamiento o de la construcción del conocimiento está el chico. Pero bueno, empieza a operar con el número, ¿sí? Empieza a trabajar dos conceptos, que son el concepto de lo cardinal y de lo ordinal. ¿Y qué? ¿Cardinal y qué? Cardinal y Cardinal. ordinal. Es decir, acá empieza a poder empezar, bueno, perdón, valga la redundancia, empieza a establecer relaciones entre los objetos o entre los grupos de objetos. ¿Sí? Empieza a relacionar, por ejemplo, ¿qué es lo ordinal? Lo ordinal es el orden con el que los números se presentan en la recta numérica. Empieza a conocer el orden, empieza a poder ordenarlos. Igualmente, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, que en sala de 5 hay una primera aproximación. ¿Sí? Por eso vuelvo a insistir, a ver, no es esto la Biblia, ¿eh? O sea, es algo relativo. Y que nos, digamos, que nos sirve como parámetro, ¿sí? Pero bueno, como para poder pensar un poco cómo está el chico en su nivel de pensamiento, bueno, la idea es pensarlo de esta manera. Esto decíamos lo ordinal, entonces, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el orden en la recta numérica. Ahora bien, después tenemos lo cardinal. ¿Qué es lo cardinal? Lo cardinal es poder establecer atributos o cualidades de los números. ¿Se acuerdan? Creo que no se usa más, pero por ejemplo los famosos diagramas de Venn. No se usan ¿No? más. No, ¿Qué es eso? no. Es muy Por ejemplo, complicado de tampoco es explicar. pero eran, bueno, unos diagramas en donde justamente lo que se hacía era poner elementos en cada uno de los conjuntos, ¿no? Y se establecían, ¿qué pasa? Se decía cardinal de tanto, y se establecían relaciones entre los números. Por ejemplo, cardinal de números pares. Es decir, empezar a relacionar qué números son pares, ¿sí? Qué números son primos, qué números son Pares, ¿no? Por ahí eso, exacto. por ahí eso se usa un poco más en secundaria. Quizás en primaria se usa más lo que es valor absoluto y valor relativo del número. Claro, claro. Sí, yo porque estoy medio desactualizado, pero puede ser. Sí, 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 sí. Es decir, lo que se toma es justamente estas cualidades de los números, ¿por qué? Para que el sujeto ya empiece a, digamos, organizar y empiece a agrupar y establecer relaciones entre los números, ¿sí? En lo que tiene que ver con la operación, con el cálculo, el chico necesita, ¿por qué se dice operaciones concretas? Porque el chico necesita, voy muy rápido, me dicen, el chico necesita una apoyatura de lápiz y papel. Es decir, todavía mentalmente